los que están en Radio Bonao Bendición, esta hora de la mañana, la gente que está en los campos, en los lugares de trabajo, otros están por TuneIn. Sean bienvenidos todos. TuneIn es una aplicación que conecta con miles de emisoras en el mundo y Radio Bonao Bendición está ahí también. A ellos les vamos a dar un aplauso porque ellos no nos ven, pero sí nos oyen. Y sí, son bienvenidos a esta mañana a la palabra del Señor. Y vamos a saludar a los que están por Telebendición en el 202 de Telecasa para Bonao, pero para otros pueblos en otras frecuencias. YouTube y Facebook también transmitimos en vivo. Nos la jugamos, como dicen algunos, de transmitir en vivo. No editamos, sino que tal como somos, así ministramos a la televisión. Nos saludamos aquí, ¿verdad? Ahora con Valquiria aquí le decimos Dios les bendiga. Son bienvenidos todos los siervos y siervas del Señor. Y vamos a la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 15, verso 16, ustedes y yo estamos estudiando un tema que empezamos el 31 y que va a tomar para algunos tiempo, pero Dios en su misericordia tiene paciencia. ¿Cuántos saben que Dios tiene paciencia? ¿Cuántos aquí dicen Dios ha tenido paciencia conmigo? Yo me atrevo a decir eso muy fuerte. Dios ha tenido paciencia conmigo. Juan 15, 16, abra su Biblia para abrir ahí el texto que estamos estudiando. De ahí vamos a ir a otro texto y vamos a ir buscando las instrucciones hasta concluir con la instrucción de Dios para este día. ¿Llegó? Juan capítulo 15, versículo 16. Abra su Biblia. Juan 15, 16. La palabra de Dios dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Se atreve a recitarlo de memoria conmigo? Vamos a ver, sin mirar la Biblia, mirando para acá todo el mundo. Apáguenme los monitores allá. Porque es muy fácil así. Vamos a ver. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Se lo saben ya. Gloria a Dios. Este texto está conectado al tema del año, que tiene que ver con tres palabras que le estamos interconectando: escogencia, propósito y bendición. Este es el mensaje número 5. Para los hermanos que usan redes, ustedes pueden ir a YouTube, ponen escogencia, propósito, y va a aparecer el nombre del mensaje y lo pueden compartir también. Y si le place, darle like para que le llegue la notificación de YouTube. Nosotros estamos un poquito lentos en eso, pero vamos a admitir que no estamos muy como de frente a las redes. Muchas iglesias trabajan las redes como se trabaja un departamento cualquiera, porque las redes son miles de personas. Nosotros estamos un poquito lentos ahí. Si ustedes usan redes, compartan siempre el link, compartan el mensaje para que alguien también, quién sabe en qué lugar del mundo va a recibir la palabra del Señor. Amén. Escogencia, propósito y bendición. Juan 15, 16, Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca. Y dice: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Fíjese que están las tres palabras de escogencia, propósito y bendición están en ese texto. Jesús nos escoge con un propósito. No me elegisteis vosotros a mí. Dice: yo los escogí a vosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Propósito. Fuimos escogidos para llevar frutos. Y también dice: y para que todos los que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está la bendición. El gran conflicto ha sido para muchos entender la escogencia. Por eso no entienden el propósito. Las iglesias están llenas de personas que no saben para qué Dios los llamó. Impresionante, usted pregunta, de cada 10, 9 no saben. La mayoría dicen para ir al cielo, y eso es media verdad.
Porque si solamente fuera para ir al cielo, Dios te salva, te mata y te lleva. Métale el cerebro. Pero si Dios te salvó, te reveló, te perdonó, te redimió, te puso nombre, te selló con el Espíritu Santo y te dejó en la tierra, es porque algo quiere Dios contigo. Entonces, en eso está la escogencia. Dios nos escogió para que llevemos fruto. Y el fruto, vamos a hablar de eso cuando entremos en el propósito. Y andando en el propósito, entonces su bendición florece en nosotros. Aunque entendemos que la bendición ya es haber sido escogido por Dios. Es una bendición que Dios me haya escogido a mí. Yo no lo merecía, ni usted tampoco. Y Dios tuvo a bien mirarnos desde el trono santo y decir, con este me voy a glorificar. Amén. Todo empezó en la soberanía de Dios. Diga conmigo, soberanía de Dios. ¿Qué es esto de soberanía de Dios? Bueno, simple y llanamente Dios no consultó a nadie, ni le preguntó a nadie, ni hizo una reunión con nadie para buscarnos y para alcanzarnos. Él decidió en su corazón soberanamente revelarse a nuestras vidas. La Biblia lo dice en el libro de Romanos, no hay quien busque a Dios, Dios busca al hombre. Dios se vale de los recursos, de los medios, de las formas, para que el hombre entienda que no es un accidente, que no es casualidad, que es propósito. Para que el hombre entienda que es corona de la creación, que no es uno más, que no es un animal salvaje, que no es un árbol que da leña o da fruto y se acabó. No, que tiene un alma y un espíritu que fue Dios que se lo dio para que sea para Dios. Muchos no lo han entendido todavía. Por eso vemos una humanidad que se pierde sin fe y sin esperanza y sin Dios. Por eso la iglesia tiene que predicar. ¿Por qué? Porque yo no sé a quién Dios quiere salvar. La soberanía de Dios es tan alta que a veces uno puede estar hablándole a una gente y cree uno que a esa gente que uno le está hablando. Y realmente no es a esa, sino al que está atrás. A mí me pasó así hace muchos años, hablándole a un grupo de jóvenes. Cuando la iglesia empezó, yo le estaba hablando a un grupito como de 5 jovencitos, y le estaba hablando de Jesús, hablando del testimonio de Cristo. Y de repente les hago un llamado a que entreguen sus vidas al Señor. Y lo hicieron, entregaron sus vidas a Cristo. Y uno que estaba atrás, que yo, ¿qué pensaba yo que estaba ahí? Pero los oídos de él estaban muy, muy atentos, quizás más atentos que los otros. Y me dijo a mí entonces, después que yo oré con los demás, me dijo, ¿y usted no quiere que yo me salve? Y le dije, claro que sí. Dice, ¿por qué usted no me habló a mí? Y bueno, yo no te estaba viendo. Dice, pero yo quiero aceptar a Jesús también. Y ¿saben algo extraño? De los 5 que les estaba hablando, los 5 que les hablé, ninguno está en los caminos. Y ese que estaba atrás todavía permanece en los caminos de Dios. Eso es soberanía de Dios. No estaba en mi agenda, pero estaba en la de Dios. Así son los misterios de Dios. Dios, cuando empieza a rodear a una persona, le empieza a rodear desde el mismo momento que nace, también en la familia, también en su entorno familiar, en su entorno profesional, en su entorno social. Dios te pone personas. Dios usa medios, vasos que te puedan alertar y recordar que tú eres creación y que eres propósito. Entonces la escogencia es soberana. Diga conmigo, la escogencia es soberana. En otras palabras, no se discute. Dios escogió. ¿Qué tengo yo que hacer con la escogencia? Una sola cosa es necesaria: creer que Dios me escogió. Porque todo lo que puede florecer para con Dios necesita que se crea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no cree que Dios lo escogió para que usted sea instrumento de su gloria y de su gracia, es muy difícil que usted sea un cristiano fructífero. Si no cree en la escogencia, si no cree que Dios lo escogió, nunca lo va a hacer. Lo primero es creer que Dios me escogió y que me preservó desde antes de la fundación del mundo. Me decía una hermana con lágrimas en los ojos, a mí Dios me ha librado de tantas cosas que yo no podría contarlas. Pero que no solamente ella, yo creo que aquí hay mucha gente que puede decir, a mí Dios también me ha librado de muchas cosas. Pero ¿por qué Dios te libró? ¿Por qué Dios no permitió que te pasara o que te llegara? Porque Dios te preservó, porque tú estás en la escogencia soberana de Dios también. Amén. Empezó todo con un hombre viejo en la Biblia, un hombre viejo de edad, llamado Abraham. Lo leímos, ¿verdad que sí? ¿Recuerda que lo leímos? Con Abraham empieza Dios a tomar a un hombre que no era, según los hombres, candidato, pero para Dios sí era el candidato.
¿Sabe por qué? Porque no tenía posibilidad ninguna. Los misterios de Dios son así. Escogió a uno que no tenía posibilidad y con este dijo, voy a empezar una descendencia. Su esposa era estéril y vieja también, ya ustedes saben. Ahí empieza Dios con Abraham. Después vimos un poquito la escogencia de Moisés. ¿Recuerda? Después vimos la escogencia de David. Después vimos un poquito la escogencia de Elías. ¿Recuerda? Aunque no habla mucho, después vimos la escogencia de Eliseo. El miércoles hablamos un poquito sobre la escogencia de Samuel, que fue muy poderoso la palabra del miércoles porque Samuel servía al Señor y no lo conocía hasta que Dios se le reveló soberanamente. Hoy vamos a hablar de uno de los profetas mayores, quizás se le llama el profeta mayor, el príncipe de los profetas y su escogencia. Quizás usted lo ha oído mencionar, un tal Isaías. ¿Lo ha oído mencionar? Se le llama príncipe de los profetas, fue el profeta que más escribió y fue el profeta, se le conoce como profeta mesiánico también. Vamos a hablar un poquito de la escogencia de Isaías. Si usted se atreve a leer conmigo y a buscar conmigo su Biblia, ábrala en el libro del profeta Isaías, dicho sea de paso. Capítulo 1, Isaías, si usted es nuevo, está allá detrás en el Antiguo Testamento. Capítulo 1 y verso 1. Dice, visión, ¿está conmigo? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Fíjese, Isaías fue un profeta muy privilegiado, profetizó bajo 4 reyes. 4 reyes estuvo Isaías profetizando bajo 4 reinados. Pero me interesa que usted ponga atención en esto. Miren, capítulo 1 dice visión de Isaías. Dios le da una visión a Isaías sobre lo que venía para Jerusalén y Judá. Capítulo 2, lea capítulo 2, verso 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Jerusalén y Judá. Capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador, el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador? El profeta está continuando el capítulo 2. Capítulo 4. Versículo 1, está hablando de los postreros tiempos. Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotros comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente llevar tu nombre quita nuestro oprobio. Hablando todavía, continúa el profeta profetizando de la visión del capítulo 2, son continuidades. 4, capítulo 5, vaya leyendo el 5:1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. La había cercado y despedregado. El profeta sigue hablando de la visión de Dios sobre Israel. ¿Cuántos capítulos van? Y estamos hablando de una visión, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo? Una visión. ¿Sabe usted que la Biblia habla del don de visionar, de ser visionario, de tener dones de visión? Hay gente que tiene visiones. En el libro de los Hechos, capítulo 2, la Biblia dice que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. En otra palabra, puede ser un don. Un don es una dádiva del Espíritu Santo al creyente para el servicio a Dios. Un don es algo que el Espíritu Santo da para que se use en el servicio a Dios. Todo el que tiene un don tiene un ministerio. No, los dones no son para usos personales ni usos exclusivos fuera de la iglesia.
Los dones son para edificación de la iglesia, para exhortación de la iglesia y para consolación de la iglesia. Pero lo más importante, para edificar la iglesia. Para eso son los dones del Espíritu Santo. Amén. O sea, los dones no son para exhibirse. Hemos leído 5 pasajes de Isaías, del capítulo 1 al 5, y todo lo que vemos a Isaías viendo visiones. ¿Verdad que sí? Ok, bien. Vaya al capítulo 6. Versículo 1. Márquelo ahí. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué hizo Isaías otra vez? Tuvo una visión. Pero ¿en qué año específicamente dice esta visión? Dice: en el año que murió el rey Usías. A Isaías se le conoce como el príncipe de los profetas porque profetizó desde el palacio del rey. Fue un profeta que tuvo privilegios, en cierto modo, de ser escritor, de ser consejero y de ser profeta. Pero hasta que el rey no muere, hasta que Usías no muere, Isaías no entiende el llamado. Estaba en el palacio, servía a los reyes, tenía visión, pero no tenía todavía claridad de lo que era un llamamiento profético. Hay personas que pueden tener un don y pueden fluir en el don, pero no tienen claridad de que ese don tiene un llamado detrás. Los dones tienen propósitos y no son exhibirse como si usted fuera un artista o una figura. Los dones tienen propósitos y tras los dones hay ministerio. Los ministerios se sustentan por los dones. Nadie puede estar sirviendo en un ministerio si no tiene un don correlacionado al ministerio. ¿Aló? Pero vamos a aclarar el asunto. Muere Usías. Usías fue un rey de Israel, y usted va a leer conmigo, va a tener que marcar su Biblia ahí en Isaías y dejarlo ahí por un rato, porque vamos a volver ahí. Pero venga conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Abra su Biblia en ese puntito ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y va a entender algo aquí. Dice la palabra de Dios: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. ¿Cuántos años tenía? Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? 52 años. La Biblia no dice a qué edad Isaías entra en el palacio y empieza a trabajar por el rey. No lo dice, no te marca a qué edad específica. El profeta ya estaba en el palacio, sirviendo al rey. Tenía visión, tenía discernimiento, tenía espíritu de consejo. Pero el rey Usías duró 52 años en el trono. ¿Qué pasó con Isaías cuando los dones estaban fluyendo en él? Algunos dicen que Isaías se acomodó a la realeza, de tal manera que se hizo uno con los reyes y caminaba con los reyes. Era un príncipe, era el profeta príncipe, estaba con los reyes. Y más un rey como Usías. Quizás usted no ha leído la historia de Usías y la va a leer conmigo hoy. Siga adelante conmigo leyendo este capítulo y dice: de 16 años, verso 13, era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Jecolías en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó.
Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Cómo le estaba yendo a Usías? Estaba yendo bien, ¿verdad que sí? Se hizo poderoso. Versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a la esquina, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, y así en Cefla como en Las Vegas, y viñas y labranzas, y así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Era un rey agricultor. Le gustaba la agricultura al rey. Y dice la Biblia, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. ¿Para qué eran los guerreros? Para ayudar al rey. Y Usías preparó todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, cozoletes, arcos y ondas para tirar piedras. O sea que Usías era un estratega de guerra también. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, oiga, el rey, para que tuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Va bien el rey, le está yendo bien el rey, pero mire lo que dice el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué problema este? Porque se rebeló contra ¿quién? No, yo no sé si eso es casual, pero usted no ha notado gente que cuando no eran nada, cuando no tenían nada, vivían rogando y pidiendo, y después que tienen dos cositas, ahora ellos se creen que son dioses. Es penoso, pero pasa mucho en el gobierno, pasa mucho en los políticos, pasa mucho en la gente que prospera económicamente. Se les olvidan sus principios y pierden la humildad. El rey dice en la Biblia que cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Ay, papá. Y dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Por aquí hay algo que me gusta muchísimo de este pasaje. Y es que cuando el rey se le subieron los humos a la cabeza, hubo sacerdotes que lo confrontaron. Una debilidad que siempre he visto en la iglesia es que no se atreve a confrontar a ciertas personas porque son los poderosos, porque son los que dan diezmo, porque son los que tienen nombre. Amado, olvídese de esa vaina. El que está mal y se acabó. No, yo no lo puedo confrontar. Hace muchos años vino una persona a consultarme algo a mí, un ministro, a consultarme algo. Y en la consulta, él me dice, siervo, tengo un problema. Digo, a su orden, ¿en qué le sirvo? Dice, tengo una hermana que ella es muy fiel diezmadora. Digo, ok, qué bueno, gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por los fieles diezmadores? Ok, ¿y cuál es el problema? Dice, el problema es que me acabo de enterar que ella es la querida de un señor, que ella vive en adulterio, o sea que ella es la amante de un señor que tiene buena posición, entonces ella da buenas ofrendas. Me dice, ¿qué usted cree que yo puedo hacer? Lo primero que le dije es, deje de cogerle los diezmos y dígale la verdad, que está en adulterio. Ay, pastor, pero ¿y entonces? Faltan ruedas en los pantalones.
Cuando el rey se le subieron los humos a la cabeza, intentó él quemar incienso. Intentó él usurpar el lugar de los sacerdotes. Pero se pararon los sacerdotes frente al rey y le dijeron la verdad en la cara. Y le dijeron la verdad sin miedo, sabiendo que era el rey que le estaban hablando, sabiendo que el rey tenía autoridad para mandarlos a matar y cortarle la cabeza. Pero entendían que su deber era confrontar lo que estaba mal. Esa es la gran debilidad de carácter de este tiempo. No nos atrevemos a confrontar lo que está mal por miedo a lo que los hombres dirán, a lo que los hombres pensarán. Queremos ser populares y queremos dejar pasar por alto cosas que no están bien para que la gente nos aplauda. Amado, al final de la jornada, el único que yo quiero que me aplaude es Dios. Porque de Él es que recibiremos recompensa si los hemos hecho bien, y de Él recibiremos castigo si lo hemos hecho mal. Amén. Y dice la palabra aquí, versículo, si usted lo lee otra vez, el 16, dice, más cuando ya era fuerte, o sea, cuando ya se creía la gran cosa, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Eran sacerdotes valientes que se atrevían a confrontar. Y se pusieron contra el rey. Ay, papá. Se pusieron contra el rey. Fíjense, el rey, mirando este acto, posiblemente pensó que estaban contra él, pero lo que ellos estaban haciendo indirectamente era defendiéndolo a él. ¿Por qué? Porque él estaba tomando, usurpando una posición que lo exponía al peligro. Los sacerdotes, los profetas, hombres y mujeres de Dios, que tenemos un llamamiento, podemos ver cosas que los otros no ven. Pero cuando un hombre se obstina, por eso habla la Biblia de la soberbia es como obstinación. El obstinado no oye, no ve, no entiende. Uno le habla y pierde su tiempo. Al contrario, te hacen chuipiti. ¿Cuánto sabe lo que es hacer chuipiti? Se pusieron contra el rey y le dijeron, ¿no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo? Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¡Wow! ¿Dónde están los hombres como esos sacerdotes en este tiempo? Me ministró tanto eso. Y yo dije, Dios mío, nosotros somos unos cobardes, que no nos atrevemos a confrontar a una gente por su bien. Porque la confrontación no es acusación, la confrontación no es condenación, la confrontación es corregir lo que está mal. Y la corrección es una manifestación de amor. Iglesia, escucha, cuando Dios te corrige es porque Dios te ama. Dios al que ama corrige. No confunda corrección con condenación. Corrección no es condenación. Corrección es endereza porque no vas bien. Pero la obstinación del hombre es tal que aún torcido como un garabato sigue obstinado en su mal. Bueno, ya yo no daré cuenta de tu sangre. Eso sabrá el Señor de ti. Pero tenemos que corregir lo que no está bien. Y dice entonces, el versículo 18, entonces Uzías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Se repite la historia, se llenó de ira. La ira es un resultado mismo de la soberbia. Cuando una gente es soberbio y lo corrigen, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona el soberbio? Con ira. El humilde se tira de rodillas y pide perdón. El soberbio se aira. El soberbio se enoja. El soberbio llega al nivel de enemistad. No quiero nada contigo. Echa para allá. Sin embargo, la ira fue para destrucción. Y dice la Biblia que se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Es que esto no lo entiende mucha gente, quizás los que leyeron el libro del pastor Radamés sobre la honra. Amado, los ministros somos de Jehová. Los ministros no somos del pueblo. Yo soy su siervo y su colaborador y su compañero de milicia, pero los ministros somos posesión del Señor.
Por eso es muy delicado tener confrontaciones, argumentos, murmuraciones contra hombres o mujeres que quieren agradar a Dios. No es que usted esté de acuerdo del todo, pero tenga mucho cuidado porque eso trae resultados. Eso puede parar el campamento, no de la iglesia, sino de su propia vida. El rey era el rey de Israel. En el orden de autoridad era el rey de Israel. Pero los sacerdotes son posesión santa de Jehová. Y cuando el rey se levantó contra los sacerdotes, no fue contra los sacerdotes que se levantó, sino contra Jehová mismo. Y Dios eso no se lo dejó pasar. Dios no hace acepción de personas en cuanto al pecado. No tiene hijo bonito en cuanto al pecado. El que la hizo la va a pagar porque la va a pagar. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque el que metió la pata la va a pagar. Tarde que temprano la va a pagar. Dios puede dejarte correr en su misericordia soberana un tiempo, pero de que te la va a cobrar, te la va a cobrar. Por eso conviene siempre el corazón contrito y humillado. Conviene siempre estarse dando por el pecho como aquel publicano que estaba en el templo diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. No te creas la gran cosa, eres pecador, fallas, necesitas ayuda. Y dice la Biblia, versículo 19, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Lepra le salió. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa al salir, porque Jehová lo había herido. Pregunta: ¿por qué Jehová hirió al rey? Al rey que era su ungido. Porque violentó un orden, pisó una tecla que no debió pisar y el Señor no se lo dejó pasar. Y dice la Biblia: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y posteros, fueron escritos por quién. Mire ahora, versículo 22. ¿Por quién fueron escritos? Por el profeta Isaías, hijo de Amós. El mismo que usted y yo estamos leyendo, ¿verdad que sí? El mismito. Y durmió Usías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en el lugar suyo. ¿Entendió? ¿Entendió quién era Usías? Fue un rey súper inteligente, súper carismático, súper agresivo, súper creativo, buen gobernador, pero inventó con las cosas de Dios. Y eso le costó su reinado. Entonces, la Biblia dice, vaya conmigo al libro de Isaías otra vez, Isaías capítulo 6, váyase a Isaías ahora, capítulo 6, que ese año, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Diga conmigo: tuvo una visión. Okay. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Recuerda que esto era una visión. Remember, it was a vision, era una visión. Y tocando con él sobre su boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Interesante el pasaje, ¿verdad? Hay varias cosas que llaman la atención. Isaías tenía visión. Él estaba viendo cosas desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6. Tenía visión.
Y su visión era visión de Dios. Dios le estaba dando visión sobre el comportamiento de Israel y sobre lo que Dios quería hacer con Israel. Pero Isaías estaba acomodado bajo la sombra del rey Usías. ¿Y sabe de dónde viene la palabra Usías? Viene de la palabra usa, que significa fuerza humana. Isaías estaba más amparado en la fuerza del hombre que en el llamamiento que tenía. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer Dios? Tuvo que quitarle a Usías del lado. Hay gente que Dios va a tener que quitártela del lado para que se cumpla el llamamiento que Dios tiene contigo. No necesariamente que la va a matar. No, yo no estoy hablando de eso. Es que Dios te lo va a quitar del lado para que tú puedas cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Porque al lado de él o al lado de ella o en ese grupo no podrás. Dios tiene que sacarte de ahí para que lo puedas lograr. ¿Y qué pasó entonces? Isaías entra al templo, ve la visión, ve el sacudimiento, ve todo lo que está pasando. Las faldas de Jehová llenan el templo. Tiene dentro de la visión, ahora no era muda. En la visión había sonido, hubo un sonido que él escuchó claramente. ¿Qué escuchó Isaías? Escuchó a los ángeles decir: Santo, Santo, Santo. Lo escuchó. Y cuando escuchó a los ángeles decir eso, se dio cuenta de que esa visión no era algo tan simple, porque estaba viendo el trono mismo de Dios en la visión. Y entonces en esa visión se dio cuenta de que él estaba en un éxtasis espiritual muy profundo, tan profundo que él no era digno. Nadie es digno. Su gracia y misericordia nos hace dignos. Solamente su misericordia. Y cuando él se vio en ese momento, en ese escenario, clamó a Dios: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Que siendo un hombre de labios inmundos, que habito en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. Entonces los ángeles se movieron en dirección a Isaías. En la visión, un ángel tomó un carbón tomado del altar y con una tenaza tocó. Acuérdense que es una visión, no fue literal, fue una visión. Le tocó los labios y le dijo: he aquí quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando fue quitada la culpa y limpio su pecado, entonces ya cambió el escenario. ¿Por qué? Porque después que lo limpia y le quita el pecado, ahora Isaías tiene un privilegio muy santo. ¿Cuál? Oír a Dios. Mientras él andaba en la visión, él oía a los ángeles. Pero cuando fue limpio su pecado, empezó a oír a Dios. Si usted quiere, léalo conmigo. Versículos 6 al 8. Y ahí usted lo va a entender más claramente. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines. Acuérdense que hay órdenes angelicales: serafines, querubines, arcángeles, ángeles. Dice: teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto limpió tus labios y quitará tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 7. Ahora viene: after that, después de esto, oí la voz del Señor. O sea, hasta que Dios no limpió, hasta que Dios no tocó, no lo oía. No lo oía. Escuchaba a los ángeles, vio la visión, pero no escuchaba al Padre, no escuchaba a Dios. Pero cuando pudo ser purificado y limpiado, oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué Isaías responde así? Porque es un acto soberano y es un alto privilegio el poder oír la voz de Dios llamándote. Bienaventurados los que pueden oír la voz de Dios hablándoles, tocándoles, recordándoles. Aunque Isaías pasó años en el palacio, años sirviendo al rey, tenía visión, pero todavía su llamado profético no arrancaba hasta que él no escuchara al Dios que lo había llamado.
Pero como Dios es soberano, fue permitiendo todo y preparando todo para que Isaías entendiera que él era un escogido de Dios con un propósito santo. Y cuando lo pudo discernir, se dispuso para Dios. No se le negó a Dios. Isaías escuchó una conferencia en el cielo donde se puede explicar la Trinidad también, porque fíjese que el versículo 8 dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Nosotros. El Padre está hablando en plural. La primera persona del plural, nosotros, no habla de uno ni de dos, sino que muy posible estaba el Hijo y el Espíritu Santo con el Padre en una conferencia diciendo: este mundo está perdido, ¿quién podrá ir y tomar un cuerpo, ir y hablarle a ellos? Todavía no había llegado el cumplimiento de Jesús. Simplemente Dios quería alertar a sus hijos, alertar a su pueblo, y un hombre de carne y hueso lo escuchó. Pero cuando lo escuchó no se negó. Aquí es que está el tranque. ¿Cuánta gente escucha la voz de Dios y se le niega a Dios? Amados, no sé si alguna vez ustedes han oído que cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, mandó a buscar un asna que nadie le había montado. ¿Lo han leído? ¿Lo han visto en las películas? Que tu rey viene montado en un pollino, o Jerusalén. Dice que esa asna nadie la había montado. Lo que significa que esa asna no había sido domada. ¿Cuántos saben lo que es un asna? Un burro, una burrita. Un burro que nadie lo ha montado. ¿Cómo usted cree que es? Piénsenlo. ¿Cómo será un burrito que nadie lo ha montado? Por naturaleza. ¿Cómo usted cree que es? Salvaje, ¿verdad? Difícil. Amados. Y cuando Jesús mandó a buscar ese burrito y se montó sobre el burrito se le sometió a Jesús. Entonces no me diga a mí que ese burro es más inteligente que nosotros. No te rías, yo no estoy jugando. No te rías, yo no estoy haciendo chiste, es en serio. No me digas tú a mí que ese burrito, que no tenía un razonamiento lógico y racional, igual que tú, igual que yo, cuando el Mesías lo mandó a buscar, se le sometió al Señor y se dejó guiar. Predicador amigo, no tan amigo, pero somos amigos, David Greco dice en el Salmo 92, la Biblia dice que Jehová ha vencido a todos nuestros enemigos, pero ahora tiene que vencernos a nosotros. El pleito más grande de Dios no necesariamente es con el diablo, es con una iglesia que no se quiere someter. Es con una iglesia que solamente quiere oír un mensaje que le gusta, que le apela y que se siente bien. Es con una iglesia que va a los cultos los domingos para que le digan lo que le gusta, y si no le gusta se cambian de iglesia. No, yo no voy a esa iglesia porque ahí confrontan mucho. Yo ando buscando una iglesia donde me den paz, me hablan de prosperidad, de declara, arrebata, proclama. No tengo nada en contra de eso. Pero por eso estamos como estamos. Y por eso damos vergüenza. ¿Dónde están los sacerdotes que se pararon como aquellos sacerdotes frente al rey? Le dijeron, no te corresponde a ti hacer eso. ¿Dónde están los sacerdotes que se atreven a decir, eso que estás haciendo trae maldición al pueblo? No lo hagas porque habrá perdición. El rey no lo oyó y ¿qué vino? Maldición vino. Dios lo permitió para dar una enseñanza a los reyes. Dios no tiene acepción de personas. Isaías cuando vio la visión se maravilló, se espantó. Oh, pero usted sabe lo que significa oír la voz de Dios. Dios llamándote. Dios hablando tu espíritu, Dios tocando tu corazón, Dios sacudiendo tu vientre, sacudiendo tus entrañas, diciéndote, tú no eres casualidad, tú eres mío, tú eres mi propósito. Yo no te redimí para que fuera una estadística, yo no te redimí para que tú fueras un número en el templo, yo te redimí porque eres mi propósito en la tierra, donde voy a glorificar mi nombre en ti y a través de ti. Dios prepara el escenario. Lo preparó en Isaías por un tiempo específico con el rey, hasta que le quitó el rey del lado. Isaías hizo bien en coger para la casa de Dios. Así que dígale a alguien, hiciste bien en venir. Hizo bien Isaías,
Cuando Isaías se vio sin protección del rey, cogió para la casa del rey, cogió para la casa de Dios. Y en la casa de Dios se encontró con una visión. Y tuvo una visión del rey tan hermosa, del trono tan linda. Amados, por eso los que por alguna vía o por otra se le ha revelado la dimensión de lo eterno, la gente le llama loco. Porque es como que no le importa nada de aquí abajo. Nada de esta tierra te ata, nada de esta tierra te limita, porque ya tuviste lo eterno. Pablo habla de cuando él fue llevado al tercer cielo. Dice que vio cosas que ojos no se le podía ver, no podían ver, oyó cosas que ningún oído humano podía oír. Demasiado sublime. Por eso Pablo se entregó a la causa de tal manera que no escatimó nada, ni aun su propia vida, para el reino de Dios. Y aun cuando lo iban a guillotinar, algunos dicen que en la guillotina, cuando Pablo fue a ser martirizado, lo ponían por debajo, lo ponían boca abajo, lo ponían así y le cortaban el cuello. Dicen que Pablo le dijo: no, mátame de frente, yo quiero ver el que cumple su propósito. Porque llegaron a la dimensión de ver más allá. Yo oro en esta mañana que Dios te abra tus ojos y tú veas más allá de lo terrenal. Tú vives en este mundo, pero tu destino final es el cielo. Y tú vives en esta tierra y necesitas vivir en esta tierra porque Dios te dio un tiempo en esta tierra. Ahora, ¿qué estás haciendo con el tiempo que Dios te dio en la tierra? Yo, ganando cuarto. Eso es lo que dice la gente. Las mujeres, yo, pariendo muchachos. Amados, no está mal ganar dinero, no está mal parir muchachos, pero Dios no te diseñó para eso. Dios te diseñó para algo más allá de eso. En consecuencia, tú tienes que discernirlo temprano. Si lo haces hoy, sería buen día en discernirlo, empezando el año, día 12, número de gobierno, hoy número de iglesia, que tú digas: Señor, tú has preparado todo el escenario. Por años yo corriendo, por años yo escondiéndome, por años yo por aquí, por allí, por años yo como el gato boca arriba, hasta que llegó el día del cumplimiento profético, donde yo oí la voz del Señor. ¿A quién voy yo a enviar a esa gente que están alrededor? ¿Quién le va a hablar a ellos de mí? ¿Quién le va a testificar de que hay un Dios grande en el cielo? Entonces tú dirás: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y usted dirá: ¿y para qué están ustedes los pastores? Amados, los pastores estamos para instruir, para corregir, para apacentar la grey de Dios. Hay personas que yo no le voy a poder hablar de Cristo y tú sí, porque Dios te lo puso a ti en tu entorno. Hay personas que yo no le voy a alcanzar, pero tú sí, porque Dios te lo puso a ti en tu entorno. ¿Eres casualidad? No, el hombre de Dios no piensa con casualidades. El hombre de Dios piensa propósitos de Dios. Cuando eres entendido de la escogencia, nada en ti es casual. Nada es casual. Todo es propósito. En el momento, Dios no te da el paquete completo, pero te lo va a ir revelando en el camino. Porque lo primero que Dios va a pedir cuando tú eres entendido de la escogencia es que tengas disposición de obediencia. Señor, yo no entiendo. I don't understand. No entiendo. Pero no importa, no entienda. Obedece lo que te estoy diciendo. Amados, termino con esto. Es temprano para muchos, para otros no. Pero escucha, en Brasil, las iglesias generalmente son muy grandes en Brasil. Brasil tiene iglesias de 100,000, 150,000 personas. Un joven tuvo un accidente y en su accidente perdió las 2 piernas. No pudo jamás volver a caminar. Lo llevaban a la iglesia en silla de ruedas, lo veía en los cultos. Por las tardes los jóvenes salían a evangelizar y él se quedaba triste llorando en su casa. Señor, yo quisiera ir a evangelizar. Señor, yo quisiera ir por las calles a decir, a hablar de tu grandeza. Señor, yo quisiera ir y revelarle al mundo quién tú eres. El Señor le dijo: tú puedes ir. ¿Cómo que yo puedo ir, Señor? Pues yo no camino. Dice: tú puedes ir. ¿Cómo, Señor? Dice: coge una hoja en blanco, escribe 7 veces: Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Señor, escribe: Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Ahora recórtalo en papelitos. Recorta el papelito. Ok, Señor, y ahora vete a la ventana. Vivía en un edificio. Vete a la ventana. Cuando yo te diga suelta un papelito, tú lo sueltas. Se fue a la ventana y se paró en la ventana de su apartamento. Cuando él dijo: suelta el primer papelito, suelta el primer papelito. El papelito viene en el aire bajando.
Va un señor caminando y de repente ve el papelito, ¡pum! Y lo agarra y ve, Jesús te ama. ¡Ay! Cayó de rodillas, era un descarriado. Sigue tirando el papelito, segundo tira el papelito, otra persona lo coge. Jesús te ama. Empezó a llorar. Yo no soy digno del amor de Dios. Yo no merezco que Dios me ame. Yo he pecado mucho. Yo he vivido mi vida a mi manera. ¿Cómo es posible que Dios me ame? Llorando. Cuando terminó la tarde, sin salir de su casa, él había alcanzado 7 almas para Cristo. Propósito. El que reconoce la escogencia no se desliga del propósito. Porque donde quiera que vayas, eres escogido. Escogido de Dios, escogida de Dios. De tal manera que no te desligas del propósito en nada. Pero pastor, yo soy empresario. Ese es tu trabajo, tu oficio. Pastor, yo lo que soy es mecánico. Eso es tu oficio. Yo soy abogado. Eso es tu oficio. Tú eres un propósito, tú eres un escogido de Dios, en el nombre del Señor. Amado de mi alma, Dios puede permitir que el tiempo pase, que las horas pasen, que los días pasen, pero la hora profética está demasiado clara como para que la iglesia siga dormida. Tiene que despertar. Dios te ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y te sigue hablando todavía diciendo, ando buscando un pueblo que esté dispuesto a ir a llevar mi gloria a las naciones. Ando buscando un pueblo que esté dispuesto a ir y llevar mi gloria a las ciudades, a las universidades, a las oficinas, al gobierno. Ando buscando un pueblo que se disponga, nada más. Oye, disponerte solamente, porque todo lo demás Dios mismo te lo va a dar a ti. Es la disposición lo que Dios anda pidiendo. Dispón tu corazón para Dios, déjale el resto a Él. Para estas cosas nadie es suficiente. Nadie es tan intelectual, nadie es tan sabiondo, nadie es tan ungido. Necesitamos a Dios. Ahora Dios necesita mi disposición. Si estoy dispuesto, Él conmigo correrá y hará grandes cosas. Solamente si estoy dispuesto. Disposición le facilita a Dios cumplir el propósito. Isaías no sabía a qué se iba a enfrentar, pero cuando vio lo eterno dijo, no, a mí no me importa lo que me tenga que enfrentar. Ya yo vi lo eterno. Y el que ve lo eterno y mira con carácter las cosas eternas, amado, empieza a vivir todo lo que hace relacionado con el propósito. Todo lo que hace relacionado con el propósito. Quizás en esta mañana alguien podrá decir, bueno, pastor, yo no sabía eso. Que Dios me estaba hablando hace tiempo y yo estaba como Isaías. Estaba entretenido con Usías hasta que se murió Usías. Se murió la dependencia del hombre, la dependencia del brazo de carne, y empecé a depender de Dios. Empecé a verme como un propósito. Empecé a ver que mis amigos que me rodean no son casuales, son propósitos. Oye, la gente que Dios te pone, que Dios te vincula, que Dios te conecta, que Dios te relaciona con ellos, ¿no querrá Dios salvarlos? ¿No querrá Dios llevarlos al conocimiento que tú tienes de Él? ¿Qué tú crees? ¿O querrá Dios que solamente tú te salves y que tus amigos se vayan al infierno? ¿O querrá Dios que solamente tú te salves y que tus vecinos se pierdan? Oye, si Dios te relacionó con alguien o con algo, con una persona, grupo, asociación, equipo, gremio, partido, amado, hay propósito. Tú eres el ungido de Jehová en ese grupo. Tú eres el profeta de Jehová en ese grupo. Tú eres la profetisa de Jehová en ese grupo, porque ya tuviste lo eterno. ¿Qué es un profeta? ¿Alguien que anuncia el futuro y se cumple? No necesariamente. Un profeta es alguien que tiene un mensaje de Dios para el pueblo. Y hay un mensaje de Dios que hay que decirle al mundo. Solamente Jesucristo salva, solamente Jesucristo sana, solamente Jesucristo levanta al caído, solamente Jesucristo da vida eterna. Eso no hay que ser un teólogo para decirlo. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. No se trata de cultura religiosa, no se trata de tradiciones paternales, se trata de la revelación de aquel que fue el madero, aquel que vino en semejanza de hombre, pero era Dios todo, plenamente Dios, sin pecado, puro, eternamente puro, y murió por mí, se hizo pecador por mí, pagó por mis pecados, fue a la tumba, pero venció la tumba y se levantó con poder y vive y reina por los siglos de los siglos.
Y lo único que Él anhela es que yo pueda ser vaso de honra para su gloria y para su honra. Que yo no sea una estadística. Que yo no parte de esta tierra y cuando Dios me pregunte, ¿qué hiciste con el talento que te di? Tú dirías, y había que hacer algo. Había que hacer algo. ¿Cómo? ¿Cómo que sí había que hacer algo? ¿Nunca te dijeron que yo te llamé con un propósito? Bueno, en mi iglesia me hablaron a mí de prosperidad, me hablaron de mucho cuarto, me hablaron de yates, de botes, de aviones, de piscina, de jacuzzi. De eso fue lo único que me hablaron a mí en la iglesia. Yo nunca oí eso de propósito. Yo me imagino a Dios diciendo, ¿y quién era tu pastor? Fulano de tal, llámemelo. Entonces, eso fue lo que tú le enseñaste a este hermanito. Eso fue lo que tú le enseñaste. O a eso fue que yo envié a mi hijo en la cruz. Bueno, damos pena. Y digo que damos pena porque lamentablemente muchos estamos muy atados a lo terrenal. Yo no le digo a usted que no trabaje, yo no le digo a usted que no se esfuerce, yo no le digo a usted que no cambie el carro, yo no le digo a usted que no tenga su casita de campo, yo no le digo a usted que no se dé su viajecito a Hawái, yo mejor lo digo, sí, hágalo. Pero amado, si usted se montó en un avión, donde quiera que usted vaya, ese que está a su lado es un alma de salvación. ¿Sí o no? Si Dios lo llevó a usted de vacaciones a un hotel, los meseros, los sirvientes que te están facilitando el propósito ahí, son herederos de salvación también. Tú eres un instrumento de bendición. No necesariamente un evangelista que está donde quiera regando tratado o quizás hablando de Cristo, pero tú sabes la gente que tú puedes bendecir aún con un simple saludo. Miren, uno de los odontólogos que yo he conocido más prominentes económicamente es un señor joven, es el odontólogo, se llama Franklin Fernández, vive en Brooklyn. Él es el odontólogo de Radamés Fernández también. Él, en su consultorio, todo lo que él oye es mensaje del pastor Radamés. Todo el tiempo. Todo el que entra ahí tiene que oír un mensaje. Todo el mundo obligado. O váyase para otro consultorio. ¿Ya se retiró? Ya se vino para acá. Muchísimo cuarto. La odontología deja mucho dinero en Estados Unidos. Así consultorio. ¿Sabe una de las técnicas? Porque él es un evangelista y le gusta evangelizar. Y cuando él tiene la gente en el sillón, ¿qué es lo que los odontólogos más le dicen a los pacientes? Abra la boca. Abra grande. Floje un poquito la mandíbula, que está muy dura. Después que él se sienta y está hablándole a la gente ahí, le dice, ¿tú sabes algo? Si tú no abrieras la boca, yo no podría trabajar con tus dientes. Ajá. ¿Tú sabes que así pasa con Dios? Si tú no le abres el corazón a Dios, Dios no puede trabajar contigo. Ahí trabajando. Y tú tienes caries y tienes esto y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro. ¿Sabes lo que va a hacer el Señor cuando tú le abras tu corazón? Te va a limpiar tus pecados y te va a perdonar y te va a levantar y te va a hacer un hombre nuevo. Y en su consultorio, en su asiento, sin importarle, le habla de Cristo a todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que ser odontólogo es su profesión, pero ser un instrumento de Dios es el propósito. Hay otro nombre que el nombre de Jesús, nombre que trae vida y salvación. No hay otro nombre